Rusia le puso los puntos. Sucede que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se refirió acerca del actual conflicto que se vive entre Palestina e Israel, en donde dejó en claro que lo más importante es llegar a la paz. De esta manera, criticó la posición tomada por Occidente, que solamente ha logrado dividir, cuando el objetivo debe ser unir. Y es que, de seguir las palabras de Rusia, Israel se vería abandonada, puesto que, al parecer, la paz no está en sus planes. ¿Qué más dijo Rusia? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El impulso bélico del Imperio del Norte, que le sirve a Netanyahu como paraván político, está apuntando hacia una escalada en la región del Oriente Medio. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una reciente reunión en Teherán, se pronunció en este sentido. Lavrov señaló que el refuerzo de la presencia militar estadounidense en Oriente Próximo supone un riesgo de escalada en el conflicto entre Israel y Hamás, aludiendo al envío de buques estadounidenses. Apuntó que cuantas más medidas proactivas de este tipo toma un Estado, mayor es el riesgo de una escalada en el conflicto. Para Rusia, señaló Lavrov, los esfuerzos colectivos por resolver el conflicto entre Palestina e Israel son de primera importancia. Tenemos que actuar de forma colectiva y no unilateral. Es poco probable que ayuden los esfuerzos unilaterales de mediación, declaró Lavrov a la prensa. El diplomático ruso precisó que la solución de la escalada actual requerirá las capacidades de los países de la región, junto a Bruselas y Washington. Además, destacó que no solo Israel, sino también sus vecinos, Siria, el Líbano y Palestina, necesitan la paz y declaró la disposición de su país en contribuir al arreglo del conflicto regional. Numerosos países han llamado a Israel y Hamás a detener las hostilidades y negociar un alto al fuego. También se multiplican las voces a favor de una solución de dos estados como única vía posible para lograr una paz duradera en la región, criterio que respaldan Naciones Unidas. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin y su par brasileño Luis Inácio Lula da Silva proclamaron hoy la necesidad de permitir un acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a los territorios palestinos de la Franja de Gaza, asediados por el ejército israelí, durante una llamada telefónica. Putin y Lula también reclamaron que tomen medidas urgentes y eficaces en el marco de Naciones Unidas para solucionar la crisis, agregó el comunicado, informó la agencia de noticias AFP. En los últimos días, Moscú ha reiterado que apoya la solución de dos estados para el conflicto de Medio Oriente, es decir, la creación de un Estado palestino al lado de Israel. En esta misma cuerda, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso en la que ratificaron que las posiciones de Rusia y Turquía prácticamente coinciden y se orientan hacia la aplicación de la conocida fórmula de los dos estados. Pero el escenario político al interior de Israel preocupa a Netanyahu y busca alternativas para distraer la atención de sus opositores hacia otros asuntos, preferiblemente aquellos que conciernen con la seguridad nacional, acusando a Irán de estar detrás de la operación de Hamás y exponiéndolo como amenaza creíble a Israel. El envío apresurado al mar Mediterráneo de dos portaaviones con sus flotas de la Armada estadounidense, más las declaraciones de Biden y Blinken en el sentido de que el apoyo de Washington a Israel es incondicional y sólido como una roca, le ha dado la cobertura perfecta a Netanyahu. Además, la Casa Blanca ha seguido aumentando su presencia militar directamente en el conflicto con el envío de un sistema móvil de misiles antibalísticos THAAD y un número no revelado de baterías Patriot. También ha asegurado la asesoría en el terreno de un general del ejército estadounidense. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, confirmó que tras discusiones detalladas con el presidente Biden,
sobre las recientes escaladas de Irán y sus fuerzas proxy en la región del Medio Oriente, tomaron medidas adicionales para fortalecer aún más la postura del Departamento de Defensa en la región. Estas medidas reforzarán los esfuerzos de disuasión regional, aumentarán la protección de las fuerzas estadounidenses en la región y ayudarán en la defensa de Israel, añadió el jefe del Pentágono en un comunicado de prensa. El jefe de defensa no dio más detalles sobre las supuestas escaladas de Irán y sus fuerzas aliadas. Hasta la fecha, las declaraciones del archienemigo de Israel sobre la crisis palestino-israelí han sido mesuradas y comedidas. Y Teherán no solo niega tener algo que ver con los ataques de Hamás contra Israel, sino que pide un alto al fuego inmediato en Gaza. La crisis se ha intensificado más allá de las fronteras de Palestina e Israel, con el ejército israelí lanzando una serie de ataques aéreos aparentemente no provocados en Siria y apuntando a combatientes del movimiento chií libanés en el sur del Líbano, después de que amenazaran con abrir un segundo frente contra Tel Aviv si avanzan con una invasión terrestre en Gaza. Más lejos, las bases ilegales estadounidenses que se encuentran en el noroeste de Siria, así como las instalaciones militares estadounidenses en Irak, han sido objeto de ataques sostenidos con cohetes y aviones no tripulados esta semana. Desde Israel, la prensa inglesa reporta que exfuncionarios militares, políticos y de inteligencia israelíes han criticado al primer ministro Benjamin Netanyahu por su liderazgo en medio de la crisis actual causada por los ataques de Hamás el 7 de octubre, acusándolo de dejarse sorprender por el ataque. Destacadas figuras israelíes, incluido el ex primer ministro Ehud Barak, han expresado su preocupación por el liderazgo de Netanyahu durante la crisis, según informaron los medios británicos. Barak describió el ataque de Hamás como el golpe más severo que ha sufrido Israel desde su creación, al expresar dudas sobre la capacidad de Netanyahu para liderar el país. Estas críticas surgen a raíz de una creciente preocupación por los esfuerzos del gobierno para asegurar la liberación de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza. Algunas familias han instado a negociaciones, mientras que otras apoyan una operación militar inmediata para desmantelar el liderazgo de Hamás, incluso a riesgo de la seguridad de los rehenes. Los críticos argumentan que la respuesta del gobierno a la crisis ha sido inadecuada. Un ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel ha pedido la dimisión de Netanyahu, citando la disfunción del gobierno, según lo reportado por los medios del Reino Unido. Netanyahu ha estado bajo escrutinio incluso antes del ataque de Hamás, enfrentándose a críticas por sus intentos de reformar el poder judicial israelí y cuestiones legales, incluido un juicio por corrupción, lo que ha echado por tierra su aprobación popular. Los ministros del gabinete, los jefes de defensa y los jefes de inteligencia se han disculpado por el fracaso del gobierno a la hora de proteger a los ciudadanos tras el ataque, y las encuestas han demostrado que la mayoría de los israelíes quieren que Netanyahu asuma la responsabilidad de estos fracasos. Cientos de manifestantes que se han reunido frente al cuartel general militar israelí para expresar sus preocupaciones sobre el liderazgo de Netanyahu, ratificaron su confianza en los líderes militares que supervisan las operaciones en Gaza. La crisis ha provocado llamamientos para que Netanyahu renuncie. Así las cosas. Netanyahu tiene el asidero de un presunto ataque externo para paliar su endeble situación política hacia el interior de Israel y cuenta con la presencia militar de Washington para justificarlo. Por eso el Kremlin se une al coro de naciones que reclaman un inmediato cese el fuego y la creación de 2 estados. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa,
Me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.